Hola. Bienvenido a mi canal de YouTube. Aquí encontrarás una nueva ola de videos con temática de lectura de novelas de fantasía para jóvenes que les gusta este género. Estoy emocionado de compartir contigo mi amor por la lectura y espero que disfrutes los videos tanto como yo disfruto creándolos. Gracias por unirte a mí en esta aventura literaria. La historia comienza con Cheng Yan, quien transmigra a un mundo como la Europa medieval y se convierte en Roland, un príncipe real. Roland es considerado desesperado por su propio padre y asignado al peor feudo. En la novela, Roland pasa su tiempo desarrollando una ciudad pobre y atrasada en una ciudad fuerte y moderna mientras lucha contra sus hermanos por el trono y el control absoluto sobre el reino. La novela también presenta brujas que tienen habilidades mágicas y son perseguidas por la iglesia. Cheng Yan se hace amigo de las brujas y las ayuda a luchar contra los invasores que vienen del reino del mal. Cheng Yan sintió que alguien lo estaba llamando. Su Alteza, despierte. Él escuchó una voz en su cabeza, pero los sonidos no desaparecían, al contrario, cada vez eran más fuertes. Poco después, sintió que alguien tiraba pausadamente de la manga. Su Alteza Real, Príncipe. Cheng Yan abrió los ojos de forma abrupta. El entorno familiar había desaparecido, su escritorio de trabajo se había ido, y las familiares paredes llenas de notas también. Todo había sido reemplazado por un paisaje extraño. Una plaza pública redonda estaba rodeada por pequeñas casas de ladrillo, y una horca que se erigía en el centro de la plaza se encontraba ahora en su campo de visión. Él mismo se encontraba sentado en la plaza, frente a él estaba una mesa, y más alejado se podía ver la horca. No había una silla de oficina giratoria blanda bajo su trasero, sino una silla de hierro fría y dura en su lugar. También había un grupo de personas sentadas con él, observando atentamente. Varios de ellos estaban vestidos como señores y damas medievales de esas películas occidentales, tratando de reprimir sus risas. ¿Qué demonios? ¿Acaso no estaba apurado para terminar mis planos mecánicos antes de la fecha límite? Cheng Yan estaba perdido, entonces pensó. Durante 3 días consecutivos había estado trabajando horas extras. Por lo tanto, estaba tanto mental como físicamente en su límite. Solo podía recordar vagamente que el latido de su corazón se había vuelto inestable y que solo quería acostarse en su escritorio para tomar un descanso. Su Alteza, por favor, declare su decisión. El que le hablaba era quien secretamente había tirado de su manga. Su rostro era viejo, aparentemente en sus 50 o 60 años, y llevaba una túnica blanca. A primera vista, se parecía un poco como Gandalf, de El Señor de los Anillos. ¿Estoy soñando?, pensó Cheng Yan mientras se lamía los labios secos. ¿Decisión? ¿Qué decisión? Mientras observó rápidamente a su alrededor, su confusión fue barrida. Todos los que lo rodeaban miraban hacia el centro de la plaza, hacia la horca. Muchos habitantes de la ciudad también estaban en la plaza y agitaban sus puños mientras gritaban e incluso arrojaban una piedra ocasionalmente hacia la horca y la figura en ella. Cheng Yan solo había visto un instrumento de muerte antiguo en las películas. La horca consistía en 2 pilares que se extienden hacia arriba a unos 4 metros de una base elevada, con una viga transversal que se extiende entre los 2 pilares con una cuerda de cáñamo amarillo gruesa. Alrededor de la mitad de la viga. Un extremo de la cuerda estaba atado a la horca, y el otro extremo atado con un nudo alrededor del cuello de un prisionero. En el extraño sueño que Cheng Yan pensaba que estaba, descubrió que era capaz de ver todo claramente. Por lo general, tenía la necesidad de usar sus gafas para ver las palabras en la pantalla de un ordenador, pero ahora podía observar cada detalle de la horca, que estaba a 50 metros de distancia, sin sus gafas. El prisionero encima de la horca tenía la cabeza totalmente cubierta con una capucha y tenía las manos atadas a la espalda. Vestía prendas grises, ásperas y sucias que eran un poco más que harapos, tan delgado, que parecía que podías fácilmente envolver tu mano alrededor de su tobillo expuesto. Cheng Yan juzgó que el prisionero era femenino por su pecho débilmente abultado, la observó mientras ella se quedaba temblando bajo el frío viento, todavía tratando de levantarse derecho para enfrentar su destino. Muy bien entonces, pensó Cheng Yan, ¿qué crimen cometió esta mujer para causar que tantas personas estén tan indignadas y para que esperara que sea colgada con tanta rabia y hostilidad? Como si de repente se hubieran encendido los recuerdos de Cheng Yan aparecieron, se dio cuenta de la situación, la causa y la respuesta a su pregunta, casi al mismo tiempo. Ella era una bruja. Era conocido como una encarnación del mal, pues se consideraba que había caído en la tentación del diablo. ¿Su Alteza? La mirada de Gandalf preguntó cautelosamente. Cheng Yan miró al viejo. Bueno, los recuerdos de Cheng Yan le decían que el anciano no se llamaba Gandalf, su verdadero nombre era Baró, y él era un ministro auxiliar de finanzas enviado por el padre de Roland para ayudar en el gobierno del territorio. La identidad de Cheng Yan fue la del 4º príncipe del reino de Grey Castle, Roland, y había sido enviado aquí para gobernar esta región. Los habitantes de la ciudad fronteriza habían capturado y arrestado a la bruja, llevándola inmediatamente a los guardias locales para interrogarla. ¿Interrogatorio? No, fue enviada inmediatamente para ser sentenciada sin oportunidad de defenderse.
La ejecución de las posibles brujas era generalmente supervisada por los señores locales o los obispos, pero desde que tenía el control de este territorio, la emisión de tales órdenes se había convertido en su obligación. Su memoria respondía una a una sus preguntas, no era innecesario filtrarlas y leerlas, era como si siempre hubieran sido sus propias experiencias. Estaba momentáneamente confundido, no había manera de que un sueño pudiera tener tantos detalles. Entonces, ¿era posible que esto no era un sueño? He viajado realmente a través del tiempo, a la edad oscura de la Europa medieval, y me ¿convertí en Roland? ¿He pasado de un ingeniero mecánico lamentable con su nariz debajo de papeles a un cuarto príncipe magnífico de la noche a la mañana? Este pedazo de territorio que parecía tan estéril y atrasado estaba en el reino de Greycastle, un nombre que nunca había visto en sus libros de historia. Bueno, entonces, ¿cómo quiero manejar esto? Cheng Yan pensó. Cheng Yan decidió que trataría de examinar cómo sucedió una cosa poco tan científica como ser transportado a través del tiempo y el espacio más tarde. Su preocupación inmediata era cómo detener la farsa que tenía frente a él. Asignar la culpa a las brujas, por los desastres y las desgracias. Era un acto de ignorantes bárbaros. Realmente no podía hacer nada tan estúpido como colgar a otra persona solo para satisfacer a las masas. Agarró las órdenes formales escritas en poder de Barov y las arrojó al suelo y dijo lentamente, me siento cansado, vamos a dar nuestro juicio otro día. Corte rechazo. Ahora dispersar a la gente. Cheng Yan no podía arriesgarse a ser imprudente, así que buscó cuidadosamente en sus recuerdos y reflejó el comportamiento del príncipe. Tenía que seguir con el comportamiento pícaro y dandismo del príncipe. Así es, el cuarto príncipe mismo era desordenado, tenía un carácter desagradable, e hizo lo que quiso sin pensar en las consecuencias de sus acciones. De todos modos, Cheng Yan pensó, ¿podían esperar realmente que alguien en sus 20 y algo años de edad tenga buen comportamiento? Los miembros de la nobleza que se sentaron con él mantuvieron su ecuanimidad ante su declaración inesperada, pero un hombre alto que llevaba una armadura se puso de pie y mencionó, Su Alteza, esto no es una broma. Todas las brujas deben ser ejecutadas inmediatamente después de ser identificadas, u otras brujas podrían ser tentadas a tratar de rescatarla. ¿Quieres forzar a la Iglesia a involucrarse cuando escuchen que hemos permitido que una bruja viva? No tenemos elección en este asunto. Carter, este hombre de aspecto decente, era en realidad su comandante de caballeros. Cheng Yan frunció el ceño y dijo, ¿por qué? ¿Tienes miedo? Su voz estaba llena de burla descarada y no era un acto completo. Un hombre con un brazo más grueso que la cintura de la bruja, en realidad temía un asalto a la prisión hecho por mujeres. ¿Eran las brujas realmente los mensajeros del diablo? ¿No sería mejor atrapar más brujas en la red que conformarse con una sola? Observando que ya no pronunciaba ninguna palabra, Cheng Yan agitó la mano para llamar a sus guardias y se fue. Carter pensó un momento antes de bajar y ponerse al día con las tropas que caminaban al lado del cuarto príncipe. Los otros nobles se levantaron y dieron sus respetos al príncipe, pero Cheng Yan pudo ver el desprecio en los ojos de aquella gente. De vuelta en la fortaleza, el castillo que estaba situado al sur de la ciudad fronteriza, despidió al inquieto ministro Barov de la puerta de su habitación, permitiéndose finalmente dar un suspiro de alivio ahora que estaba solo. Como una persona que había pasado el 90% de su tiempo tratando con la gente a través de una computadora, enfrentar a todo el mundo ya había superado su zona de confort. Cheng Yan encontró la ubicación de su dormitorio usando sus nuevos recuerdos, tomó asiento en su cama, y tuvo un momento de descanso verdadero mientras intentaba suprimir los latidos de su corazón. Lo más importante por el momento era aclarar la situación. ¿Por qué el príncipe no podía quedarse en la ciudad de Wimbledon, la capital del reino, y fue enviado a esta tierra estéril? La respuesta inesperada que se le vino a la mente lo dejó estupefacto. Roland Wimbledon fue enviado, para luchar por el derecho a suceder al rey. Todo se había originado por la maravillosa proclamación del rey Wimbledon III de Greycastle a sus hijos diciendo, ¿quieres heredar el reino? El príncipe primogénito no tiene necesariamente el derecho de ser rey, solo la persona que demuestre ser el más capaz de gobernar puede heredar el país. Colocó varios territorios bajo el gobierno de sus 5 hijos, y después de 5 años decidiría quién se convertiría en su sucesor basado en el nivel de destrezas que mostraran en el gobierno de sus respectivos territorios. Mientras gira la decisión de quién debe heredar el trono en una meritocracia y proporcionar igualdad de oportunidades sin importar el género, podría sonar como conceptos muy ilustres, el problema real era cómo implementar dichas ideas. ¿Habría alguna garantía de que los 5 recibieron las mismas condiciones de partida? No se trataba de jugar un juego de estrategia en tiempo real. A su conocimiento, al segundo hijo se le había dado mejor territorio que este pueblo fronterizo. En realidad, cuando pensó en ello, parecía que entre las 5 regiones que se les habían dado, ninguna de las otras era peor que su ciudad fronteriza. Su punto de partida era simplemente peor. Además, ¿cómo evaluar el nivel de gobierno? ¿Por la población? ¿Poder militar? ¿Situación económica? Wimbledon III no había mencionado ninguna norma, ni había puesto restricciones a la competencia. En caso de que alguien asesinara secretamente a los otros candidatos, ¿qué haría? ¿Estaría la reina de acuerdo en ver a sus hijos matándose entre sí?
Espera, recordó cuidadosamente el siguiente fragmento de memoria. Otra mala noticia, la reina había fallecido hace 5 años. Cheng Yan suspiró. Obviamente, se trataba de una época feudal bárbara y oscura en la que se encontraba. Solo la forma en la que parecían matar a las brujas era suficiente para darse cuenta. Además, Cheng Yan pensó, ¿por qué iba a querer convertirse en rey? Sin internet y ninguna de las comodidades de la civilización moderna, tendría que vivir la misma vida que los nativos. Quemando brujas para divertirse, viviendo en una ciudad donde todo el mundo desecha sus excrementos donde querían y finalmente morían de la peste negra. Cheng Yan siendo un príncipe ya es considerado un punto de partida muy alto. Aunque no se convierta en rey, ya había sido nombrado caballero y llevaba sangre real. Mientras pudiera permanecer vivo sería considerado como uno de los señores del reino. Cheng Yan reprimió sus pensamientos extraviados y se dirigió al espejo de su dormitorio. El hombre que se miraba en el espejo tenía el pelo gris claro, era el rasgo más distintivo de la familia real. Su rostro estaba ligeramente pálido y con rasgos faciales regulares, parecía no tener completamente rasgos de personalidad. Carecía de físico. Para el vino y la mujer, recordaba complacerse con ambas con cierta regularidad. Había tenido varias amantes en la ciudad del rey, pero todas estaban dispuestas a aceptar, no había obligado a nadie. En cuanto a la causa de su propio viaje, había arreglado horas extras para que trabajaran, causando su muerte trágica y repentinamente. Las víctimas de casos como esos eran por lo general codificadores, ingenieros mecánicos y programadores. Al final, no importa lo que piensen, por lo menos tengo el equivalente de una vida extra. Realmente no debería quejarme demasiado, en los próximos días, podría ser capaz de mejorar lentamente esta vida, pero mi primera tarea es jugar a ser un cuarto príncipe convincente, para que otras personas no encuentran algo malo en mi comportamiento y crean que estoy poseído por el diablo. Lo que me lleve a ser conducido a la hoguera, Cheng Yan pensó. Así que, para vivir bien. Respiró hondo, se miró al espejo y susurró, a partir de ahora, soy Roland. Durante un periodo determinado de tiempo, Roland se encerró en su habitación mientras revisaba sus recuerdos de manera cuidadosa sobre este nuevo mundo, de modo que la cena era enviada directamente a él por sus sirvientes. Roland suprimió el miedo al desconocido ambiente en el que se encontraba bajo su fuerte deseo de sobrevivir. Estaba muy claro que si quería mezclarse y evitar sospechas por la gente que lo rodeaba necesitaba obtener más información lo antes posible. Tengo que decir que, aparte de engañar a los hijos de los nobles, el cuarto príncipe no tenía más cosas en su cerebro. Una y otra vez, Roland no pudo recordar ninguna información valiosa como el conocimiento de la nobleza, la situación política de su propio país o la situación diplomática con sus vecinos. En cuanto a su sentido básico común, tal como los nombres de ciudades o los años de acontecimientos significativos, estaban completamente diferentes de la historia que conocía de Europa. Parecía que, en base a sus recuerdos, el antiguo Roland no tenía absolutamente posibilidad alguna de obtener el trono. Tal vez el rey de Greycastle era consciente de esto, y debido a eso, el príncipe fue arrojado a este lugar infernal, incluso si hacía un lío de cosas en la ciudad fronteriza, no causaría mucho daño al reino. Los siguientes recuerdos que observó fueron los de sus hermanos y hermanas, y lo que encontró le dejó inseguro de si debía reírse o llorar. El primer príncipe, hermano mayor de Roland, tenía un poder militar por encima del promedio, su segundo hermano era intrigante y horriblemente traicionero, su tercera hermana no temía a la muerte y su hermana menor era demasiado inteligente. Esta era la totalidad de las impresiones del cuarto príncipe de sus hermanos. Roland se sintió un poco incómodo, después de pasar más de una década viviendo con ellos, su conocimiento se había resumido en pocas palabras. ¿Cómo se desarrollaron sus fuerzas? ¿Quiénes eran sus subordinados competentes, de qué eran expertos, cuáles son sus planes y así sucesivamente? Él no sabía nada en absoluto. Eran solo 3 meses desde que había llegado a la ciudad fronteriza, pero la nobleza ya dejaba de ocultar su desprecio por él. Era obvio que el cuarto príncipe no estaba hecho para ser un líder. Por suerte, cuando el rey dejó a Roland a cargo de este territorio, él envió a 2 de sus subordinados más capaces para que proporcionaran asistencia a la gente del pueblo para no sufrir bajo el inepto gobierno de Roland. Después de que Roland despertó a la mañana siguiente, una de sus criadas, Tyr, mencionó en repetidas ocasiones que el viceministro quería verlo. Cuando parecía que ya no podía aplazarlo, Roland actuó conforme a sus recuerdos pasados, extendió la mano para tomar el trasero de la criada antes de enviarla a buscar a Barov, que se encontraba esperando en el salón. Al ver a Tyr salir de la habitación, Roland se dio cuenta de que, desde que reencarnó, no debería tener una guía, algo así. Al menos era la manera estándar en muchos cuentos, pero el arribo de un guía nunca sucedió. Por supuesto, eran novelas de ficción solamente. En la sala de estar, Barov se encontraba inquieto por la espera. En el instante en que apareció Roland, preguntó, «Alteza, ¿por qué no dio la orden de ejecución ayer? Un día antes, un día después, ¿cuál es la diferencia?», dijo Roland mientras aplaudía, permitiendo a los asistentes traer su desayuno adentro. «Siéntese».
Las impresiones que tenía de los recuerdos, y también basado en su propia opinión, era que al comandante de caballeros le gustaba enfrentar los problemas con el cuarto príncipe cara a cara, incluso en presencia de otros. Mientras que el viceministro era más prudente y le gustaba discutir los temas en privado. En cualquier caso, la lealtad de los dos era probable que fuera para el rey. Esto puede llevar a que otras brujas vayan apareciendo, mi príncipe real. Esto no es lo mismo que antes con pequeños percances, no durante este tiempo de caos. Advirtió Baró. ¿Cómo puedes decir eso? Mencionó Roland frunciendo el ceño. Pensé que serías capaz de distinguir las diferencias entre la superstición y la realidad. Baró parecía desconcertado. ¿Qué supersticiones? Que una bruja es mala y mensajera del diablo, le dijo Roland sin importarle cuando él respondió pacientemente a la pregunta. ¿No es eso lo que la Iglesia decreta? No intervendrán aquí, creo que es todo lo contrario. Sus acciones afirman que las brujas son malas, y mientras elegimos no ayudar activamente a su caza de brujas, todas las personas en este territorio creen en estas supersticiones difundidas por la Iglesia. Baró se sorprendió. ¿Podría una bruja realmente ser, en verdad un mal? Preguntó Roland. ¿Por qué? Signo de cierre de exclamación. El viceministro se quedó en silencio por un momento, tratando de decidir si el príncipe se burlaba deliberadamente de él. Su Alteza, este problema se puede discutir más tarde. Sabía de tus disgustos hacia la Iglesia, pero la manera de este conflicto es contraproducente. Roland frunció los labios. Parecía que invertir este estereotipo sobre las brujas no era algo que pueda hacer de la noche a la mañana, por el momento decidió sacarlo de su mente. Cuando llegó el desayuno, pan tostado, huevos fritos y una jarra de leche de Roland, preparó 2 platos, uno de los cuales fue empujado al viceministro. ¿No has comido hasta ahora, verdad? Preguntó Roland antes de que comiera. La criada le había dicho que Baró había llegado al palacio al amanecer, y había pedido directamente verlo, por lo que no debería haber tenido tiempo de desayunar. Aunque había decidido imitar la forma de vida del príncipe, también estaba decidido cambiar la forma de ser poco a poco a la vez. El viceministro fue un buen primer objetivo para su plan. Pensó para sí mismo, si usted puede hacer que sus hombres se sientan importantes, a continuación, van a estar más motivados de trabajar para usted. Tomar la iniciativa siempre ha sido la forma más eficiente, ¿no? Baró tomó la taza de leche, pero no la bebió inmediatamente mientras decía eufóricamente, Alteza, todavía tenemos un problema. Los guardias informaron que hace 3 días se encontró un supuesto campamento de brujas en el bosque occidental. Por lo que se fueron a toda prisa y no limpiaron todos sus rastros. Un guardia encontró el campamento. Sacó una moneda del bolsillo y la puso delante de Roland. Esta no era la moneda común del reino, según los recuerdos de Roland, no había visto esa moneda. Ni siquiera era como las suyas, no era de metal. Sintiendo en sus manos, se sorprendió al ver que la moneda era cálida, y el viceministro definitivamente no era la fuente de este calor sofocante de por lo menos 40 grados Celsius, lo que le recordó cuando tomaba un baño. ¿Qué es esto?, preguntó Roland. Pensé que era solo una baratija que hizo una bruja, pero en realidad es más grave que eso. Baró hizo una pausa para limpiarse la frente. El patrón impreso es conocido como el Ojo del Diablo de la Montaña. Sagrada, emblema de la Asociación de Cooperación de las Brujas. Roland frotó la superficie desigual de la moneda, adivinó que probablemente era cerámica encendida. De hecho, vio que el centro de la moneda representaba un patrón en forma de montaña, con 3 triángulos yuxtapuestos con un ojo en el triángulo central. Los patrones de las líneas del contorno eran muy rudimentarios, él juzgó que debió haber sido pulido a mano. Roland recordó los 2 términos, Ojo del Diablo de la Montaña Sagrada, y la Asociación de Cooperación de las Brujas, pero no fue capaz de descubrir ningún detalle. Parecía que el cuarto príncipe no había tenido interés en el ocultismo. Roland no pensaba que Baró supiera más, pero continuó, Alteza, usted no ha observado a verdaderas brujas antes, por lo que es comprensible si cree que sus habilidades son exageradas. En efecto, pueden ser heridas, ellas incluso sangrarán y no son más difíciles de matar que el resto de nosotros, pero eso es solo para una bruja que no pueda resistir. Cuando reciben el poder del diablo, puede acortar su vida útil, pero les dará un poder inimaginable. La gente común no puede igualarlas. Una vez que una bruja crece hasta la edad adulta, incluso un ejército tiene que pagar un alto precio para matarla. Sus deseos son casi imposibles de suprimir, causándoles en última instancia degenerar para ser los siervos del diablo. La Iglesia por lo tanto declaró una santa inquisición, si una mujer tiene una oportunidad de ser una bruja ella debe ser inmediatamente detenida y ejecutada. El rey también aprobó este decreto y de hecho, estas medidas han sido eficientes y los incidentes en los que las brujas han causado daños han disminuido considerablemente en comparación con hace 100 años. La montaña sagrada, o más bien la entrada al infierno, es solo un rumor ilustrado en un libro antiguo de esa época. Mientras comía su pan, Roland se burlaba una y otra vez al oír esto. Aunque las historias de este mundo y del mundo que conocía eran muy diferentes, sus trayectorias históricas eran sorprendentemente similares. No importaba si era la Iglesia en este mundo o la Iglesia que él conocía, él pensó que la religión en sí misma eran los siervos del diablo, la fuente verdadera del mal.
¿Usted cree que sentenciar a alguien a la muerte solo porque es diferente es malo? Usando el nombre de Dios para matar a alguien estaban totalmente equivocados. Desconociendo los pensamientos de Roland, Barov continuó con su discurso. Grabado en los antiguos libros, las brujas solo pueden encontrar paz real en la montaña sagrada. No tendrían que sufrir efectos secundarios por sus deseos incontrolables. No hay duda de que el lugar de nacimiento del mal era la montaña sagrada, una entrada en la tierra hacia el infierno. Creo que el diablo no castigaría a aquellos que han caído en las tentaciones en el infierno. La Asociación de Cooperación de las Brujas, ¿quiénes son? ¿Qué relación tienen con la montaña sagrada? Roland preguntó. Barov le explicó con una cara amarga. En el pasado, las brujas huían antes de que la Inquisición llegara y estuvieran en reclusión. Pero en los últimos años, la Asociación de Cooperación de las Brujas apareció y marcó una diferencia. Ellas quieren reunir a todas las brujas y encontrar la montaña sagrada. Para este propósito, incluso tomaran la iniciativa para atraer a otros y convertirse en una bruja. En el último año, muchos bebés desaparecieron en el puerto de Clearwater y el rumor indica que ellas lo habían hecho. Roland engulló la última pieza de huevo frito de su desayuno, tomó una servilleta, se limpió la boca antes de decir, así que está diciendo que está preocupado de que la Asociación de Cooperación de Brujas escuche las noticias de que la bruja no murió y, por lo tanto, buscaran rescatarla. Es como usted ha dicho, Su Alteza, murmuró Barov, mientras exclamaba, si el prisionero hubiera muerto, podría ser suficientemente malo, pero ella sigue viva. Si esas brujas están lo suficientemente locas como para robar a los bebés con la posibilidad de que se conviertan en futuras compañeras, simplemente ¿hasta dónde cree que irían para alguien que ya es su compañera? Con lo imprudente que se comportan, intentar un rescate no sería extraño. Roland estaba perdido, sentía que había algo malo en esta situación. ¿Por qué el viceministro y el comandante de caballeros estaban tan asustados de las brujas? La mujer que debería haber sido ejecutada era una bruja, ¿verdad? Tan delgada que con un soplo de aire pareciera que se caería. Si realmente tenía un poder inimaginable, ¿por qué habría de esperar a la muerte ahí? No, no lo haría. De acuerdo a lo predicado por la Iglesia, ella merecía ser ejecutada sin juicio alguno, por ser la encarnación del diablo. Incluso el ejército paga un alto precio para ir en contra de una bruja. Sin embargo, esta bruja fue capturada por la gente común de la ciudad fronteriza, fue torturada e incluso amarrada con un lazo, pero hasta ahora no habían rastros de ese inmenso poder. ¿Cómo fue capturada?, preguntó Roland. Escuché que cuando la mina en la pendiente del norte se derrumbó, para escapar, expuso su identidad como bruja, fue capturada después por aldeanos enojados. Barov respondió. Roland pensó mientras escuchaba a Barov, ¿por qué presiento que esto ocurrió el día antes de mi reencarnación? ¿Cómo se expuso?, preguntó el príncipe en voz alta. Bueno, no estoy seguro, el viceministro dijo negando con la cabeza, la situación era confusa, ¿pudiera ser que alguien la vio usando brujería? Roland frunció el ceño preguntado, ¿no investigaste a fondo la situación? Su Alteza, reanudar la minería era la prioridad, protestó el viceministro. De los ingresos presentes en la ciudad, representan la mitad de lo obtenido en la producción de hierro en la mina, y los guardias confirmaron que alguien en la escena fue asesinado por brujería. ¿Qué clase de brujería?, exclamó Roland, interesado. La cabeza y una gran parte del cuerpo estaban esparcidos en el suelo como si hubiesen sido derretidos. El cadáver parecía una vela gastada, dijo el ministro con una expresión de disgusto, Su Alteza, alégrese de no haber visto tal escena. Roland comenzó a jugar con un tenedor de plata mientras pensaba. Históricamente, en la Inquisición de brujas la mayoría eran inocentes, eran herramientas para que la Iglesia mantuviera control sobre la población o la posibilidad de que los habitantes ignorantes desahogaran su ira. Claro, una pequeña parte de los acusados causó su propia ruina. Era el tipo de gente que se vestía extrañamente mientras alegaba que podía predecir el futuro, mezclando un sinfín de cosas extrañas, y conocía la conclusión de la vida y muerte. La verdad era que esas personas se dieron cuenta de algunos trucos, como el uso de reacciones químicas, utilizando eso para afirmar que habían ganado el poder de los dioses. A los ojos modernos, estos eran algunos trucos simples de la química, pero en tiempos medievales, podían ser fácilmente mal interpretados como fenómenos increíbles. En cuanto a la gente derretida, pensó en solución ácida primero. Pero empapar el cuerpo completamente sería una molestia, además, no se vería como una vela quemada, y otros métodos de preparación estaban fuera de cuestión. Entonces, ¿qué hizo? Si confiaba en la alquimia, y eso era raro, tal vez. Pensó hasta allí y con un tono decidido dijo, llévame a verla. El viceministro se sorprendió por un momento antes de farfullar. Señor, ¿quieres ver a la bruja? Barov se puso en pie de pánico y golpeó la taza de leche que no había bebido. Sí, esto es una orden. Roland miró al viceministro detrás de él mientras reía, estaba agradecido por el estilo irracional del cuarto príncipe. Roland caminó a la puerta, deteniéndose repentinamente, preguntó. ¿Por qué usamos la horca? ¿Qué? Dijo Barov. Roland reiteró su pregunta, ¿por qué iba a ahorcarla? ¿No deberían quemar a las brujas en la hoguera?
Varov parecía desconcertado cuando se le preguntó, ¿no es verdad? Pero ella no tiene miedo al fuego. La mazmorra era pequeña, no podían permitirse mantener demasiados presos por culpa de la tierra estéril. La mayoría de los criminales serían liberados o sentenciados, después de ser juzgados unos cuantos días. Además de Varov, el príncipe entraba en la mazmorra con él. Comandante de caballeros, 2 guardias y el carcelero de la prisión. La mazmorra tenía un total de 4 niveles y las paredes fueron construidas de bloques de granito duro. Era la primera vez que Roland se encontraba en este tipo de lugar y notó que cuanto más profundo caminaba, más estrecho era el pasillo. El número de celdas también se redujo. Él pensó que probablemente excavaron un hoyo en forma de cono invertido primero y después construyeron capa tras capa de piedra. Este proyecto rudimentario no tendría un buen sistema de drenaje, por supuesto. El suelo estaba húmedo y las aguas fangosas residuales fluían por las escaleras hasta el último piso. Obviamente, la bruja estaba en el fondo de la mazmorra. Por cada capa que bajaba, el hedor en el aire se hizo más fuerte. Su Alteza, a pesar de que está sellada con el medallón de retribución de Dios, se está arriesgando demasiado, no es seguro. Fue Carter quien habló. Tan pronto como supo que el príncipe planeaba visitar a la bruja, inmediatamente siguió detrás del príncipe, aconsejándole en el camino que dejara de hacerlo. Pero todo fue inútil, incluso repitiéndole el mandato directo del rey de no involucrarse en situaciones peligrosas no tuvo efecto. Obviamente, no solo era una cara bonita, también era un charlatán. Después de escuchar repetidamente durante algún tiempo, Roland solo deseaba que alguien cosiera su boca. Debes mirar al mal en el ojo antes de enfrentarlo en el campo de batalla y estar frente a frente. Pensé que lo sabías, dijo. Además de luchar con valor contra el mal, también es importante evaluar las capacidades de uno y actuar en consecuencia. La conducta imprudente no se considera valiente. Carter refutó. ¿Quieres decir que si te encuentras con un enemigo más débil que tú, tienes justicia, pero si él es más fuerte, ¿harás la vista gorda? Preguntó Roland. No, Su Alteza, quiero decir. Carter tartamudeó. Antes ya tenías miedo de una incursión de brujas, y ahora incluso tienes miedo de ver a una niña, sí que mi comandante de caballeros es muy temible. Aunque el caballero era un buen fanfarrón, no se destacó en el debate encontrándose con un debatiente como Roland, perdiendo por completo. Aprovechando este esfuerzo, el grupo llegó al fondo de la mazmorra. Este piso era más pequeño que el anterior, con un total de solo 2 celdas. El carcelero encendió las antorchas en las paredes y cuando la oscuridad se desvaneció, Roland vio a la bruja encorvada en un rincón de su celda. Ya eran finales de otoño y la temperatura en la mazmorra era lo suficientemente baja como para que la gente vea su vapor al respirar. Llevaba un abrigo de piel con forro de seda en su interior, por lo que no sentía frío, pero la niña solo llevaba ropas ásperas que ni siquiera podía cubrir completamente su cuerpo, brazos y pies que sobresalían poniéndose azules. Las antorchas iluminaron rápidamente estremeciéndola, obligándola a mantener los ojos cerrados. Pero pronto se acostumbró pudiendo abrir los ojos para mirarlos fijamente. Era un par de ojos azul pálido, como un lago tranquilo antes del comienzo de la tormenta. No había miedo en la cara de la bruja y no se veía ningún odio ni enojo. Roland vio una visión, era como si lo que vio delante de él no fuera una niña débil. En cambio, parecía como si estuviera delante de una llama furiosa. De repente sintió que la luz de las antorchas de las paredes se atenuó. La muchacha trató de ponerse de pie, apoyándose contra la pared en cámara lenta como si temiera caer. Al final se levantó y salió de la esquina, dejando que la luz la cubriera. Con un movimiento tan simple, hacía que los hombres aspiraran varias veces aire frío mientras retrocedían 2 pasos atrás. Solo el comandante de caballeros podía resistir y parándose frente a Roland. ¿Cómo te llamas?, preguntó Roland a la bruja y tocó al caballero en el hombro, indicando que no necesitaba estar tan nervioso. Al final, ¿qué pasó cuando la mina colapsó? ¿Puedes repetirlo paso a paso?, preguntó Roland. Ana asintió y comenzó a describirlo. Roland estaba un poco sorprendido, pensó que ella permanecería en silencio, se enojaría o lo maldeciría, pero en lugar de eso ella solo respondía con «pregunta lo que quieras saber» y obedientemente le contó su historia. No era una historia complicada, solo triste. El padre de Ana era un minero y cuando la mina colapsó, estaba en el trabajo. Inmediatamente después de recibir la noticia sobre el colapso, Ana y las familias de los otros mineros fueron al rescate a sus seres queridos. Se rumoreaba que la mina del Pico Norte era una guarida de monstruos subterráneos, con demasiadas bifurcaciones en el camino, extendiéndose en todas direcciones. Dado que los rescatistas no tenían un mando unificado, los voluntarios se separaron después de llegar a la entrada de la mina. Cuando Ana encontró a su padre, solo sus vecinos, la tía Susan y su tío Ansgar estaban a su lado. Ana había descubierto que la pierna de su padre estaba aplastada bajo un carro lleno de minerales y no podía moverse, pero a su lado había otro minero, buscando el dinero de su padre. Cuando el saqueador los vio llegar, tomó una selección y corrió hacia Ansgar y lo derribó al suelo, pero justo en el momento en que estaba listo para matarlo, Ana lo mató primero. La pareja al lado de Ana prometió que nunca dirían nada sobre este asunto, y con su ayuda Ana rescató a su padre. Pero antes del amanecer, al día siguiente, el padre de Ana salió con muletas
Informó a los guardias que patrullaban que su hija era una bruja. ¿Por qué? Roland, cuando escuchó hasta este punto, no podía dejarse de preguntar. Barov suspiró, probablemente para recibir la recompensa por ella. El descubrimiento y la presentación de informes de una bruja puede obtener 25 royals de oro. Para un hombre con una pierna lisiada, estos 25 royals de oro son equivalentes a lo que podría ganar trabajando la mitad de su vida. Después de un momento de silencio, Roland preguntó, «Tu oponente era un hombre adulto y fuerte, ¿cómo pudiste matarlo?» Ana se echó a reír y las llamas de las antorchas se sacudieron, igual que las grandes olas en la superficie de un lago. «Es como exactamente ustedes dicen, yo usé el poder del diablo». Ana dijo, «Cállate». «Maldita bruja», gritó el viceministro, pero todos notaron su voz temblar. «¿Es cierto? Quiero verlo». El cuarto príncipe estaba tranquilo. «Su Alteza, esto no es una cuestión de bromas». El comandante de caballeros interrumpió frunciendo el ceño. El príncipe Roland salió de la protección de su caballero, acercándose paso a paso hacia la celda mientras decía, «Todo aquel que tenga miedo de ella puede irse, no les pedí quedarse aquí. No entren en pánico, ella tiene el medallón de retribución de Dios alrededor de su cuello». Gritó Barov en voz alta para consolar a todos, pero probablemente también para calmarse a sí mismo, no importa cuán poderoso es el diablo, no puede romper la bendición de Dios. De pie frente a las barras de la prisión, Roland y Ana estaban a distancia y podía ver claramente su mejilla polvorienta y rasguñada. Sus suaves rasgos faciales inocentes mostraban que todavía era menor de edad, pero su expresión no tenía ningún toque de infantilidad. Más que eso, incluso la ira era difícil de encontrar. Era el tipo de incongruencia que Roland solo había visto en la televisión. Era la cara de un huérfano errante que había sufrido de la pobreza, el hambre, el frío, tortura y raquitismo en su cuerpo, pero no era exactamente lo mismo. Normalmente delante de la cámara, los niños huérfanos siempre se paraban con un cuerpo doblado y golpeado, con la cabeza baja. Pero Ana no lo hizo. Desde el principio hasta ahora, todavía había intentado mantenerse con su cuerpo recto, con la mirada ligeramente levantada, mirando tranquilamente a los ojos del príncipe. Roland se dio cuenta de que no temía la muerte. En cambio, ella estaba esperando la muerte. «¿Es la primera vez que observa una bruja, mi señor? Su curiosidad podría matarme», dijo Ana. «Si realmente fuera el poder del diablo, no estarías absolutamente en esta situación actual», respondió Roland. «Si eso fuera cierto, no es que debas temerle a la muerte, sino a tu padre». El fuego en la prisión se oscureció repentinamente, y esto definitivamente no era una ilusión. Lo que parecía ser una llama fue rápidamente suprimida, hasta permanecer en pequeños racimos. Detrás de sí mismo, Roland podía oír el sonido de una respiración rápida y la oración, así como el sonido de gente cayendo, amortiguando la caída por el impacto posterior del pánico. El latido de Roland se aceleró y sintió que era un encuentro fantástico. De un lado estaba el mundo con sentido común, que estaba de acuerdo con las leyes y las constantes que él conocía, y en el otro lado estaba un mundo nuevo increíble, lleno de misterio y lo desconocido. Y ahora estaba de pie frente a este mundo. Colgando en su cuello es en realidad el medallón de retribución de Dios. ¿No es un simple medallón tosco? Una cadena simple de hierro, de color rojo con un colgante brillante y traslúcido. Si la bruja no tenía ambas manos esposadas a la espalda, ¿qué acaso no podría utilizar un tirón para destruirlo? Roland miró a la multitud detrás de él, que seguía orando con pánico. Alcanzó rápidamente la celda y se metió, agarró el colgante, y con un poco de presión junto al tirón, la cadena del collar se rompió y luego se estrelló rota. El movimiento asustó incluso a Ana. «Vamos», susurró Roland. «¿Al final eres un mentiroso alquimista o eres una verdadera bruja? Si ahora sacas botellas y tarros y empiezas a componer ácidos, estaré decepcionado», pensó Roland. Roland oyó entonces un sonido anormal, que era el ruido de la expansión térmica del vapor de agua. Gracias a un aumento espectacular de la temperatura en el ambiente, el agua en el suelo debajo de ellos había cambiado a vapor. Roland vio una llama ardiente que se elevaba directamente del pie de Ana, y entonces el suelo donde ella estaba se estaba quemando. Las antorchas detrás de ellos explotaron simultáneamente, como si recibieran oxígeno puro, en un estallido de luz brillante. Durante un corto tiempo, toda la celda fue como si estuviera a la luz del día, y todo esto fue acompañado por los gritos aterrorizados de los espectadores. Cuando la bruja avanzó, las llamas que la rodeaban se movieron con ella. Cuando llegó al borde de su celda, las docenas de barras de hierro que componían el muro se convirtieron en columnas de fuego. Roland se vio obligado a retirarse, el aire caliente le mordía la piel, haciéndole sentir dolor. En apenas unas pocas respiraciones, se había escapado a finales de un otoño a un verano. No, se trataba de diferentes tipos de calor, fue generado exclusivamente por esta llama de alta temperatura y no una gama completa que le rodea. Un lado de su cuerpo está frente al golpe de calor que produce la ola de la llama, y mientras en el lado opuesto, Roland sintió un escalofrío. Incluso sintió sudor frío goteando por su espalda. Ella realmente no le teme al fuego, Roland recordó las palabras del viceministro. Solo ahora podía entender el significado de esa frase. Ella misma es la llama, ¿y cómo podría alguien temerse a sí mismo?
Pronto, las barras de hierro se volvieron de un rojo profundo a un amarillo brillante y comenzaron a derretirse. Esto significó que se han calentado a más de 1500 grados Celsius, y lograr esto en una condición sin medidas de aislamiento era mucho más allá de la imaginación de Roland. Al igual que otros, se había alejado de la celda, uniéndose firmemente a la pared más alejada de la celda. Si no lo había hecho, el calor que producía el hierro fundido era suficiente para matarlo, incluso sin contacto directo, pero también era suficiente para quemar la ropa. Como la de Ana, el traje de prisionero fue quemado hasta quedar cenizas y su cuerpo estaba rodeado por un fuego voraz. Roland no sabía cuánto duró, pero al final, la llama se desvaneció por completo. Las antorchas estaban encendidas en silencio en la sección de la pared a su lado, parecía que nada había sucedido. Pero las ropas quemadas de Ana, el aire caliente y las barras de la prisión ardían por la sierva del diablo, todo esto les decía que no era una ilusión. Además de Roland, solo el comandante de caballeros seguía de pie. Los otros se habían derrumbado, el carcelero estaba tan asustado que sus pantalones olían a orina. Ana estaba ahora de pie desnuda fuera de la celda, las cadenas de sus brazos habían desaparecido. No bloqueó la vista de su cuerpo desnudo, sus manos colgaban naturalmente a su lado y sus ojos azules como el mar restauraron a la tranquilidad de antes. «¿Ahora he satisfecho tu curiosidad, mi señor?», dijo. «¿Ahora puede matarme?» «No», dijo Roland, que se acercó y envolvió su abrigo alrededor de ella y dijo con un tono lo más suave posible. «Señorita Ana, quiero contratarte. Segunda ley de la termodinámica, es imposible que un objeto se caliente pase a baja temperatura sin que requiera de un efecto que actúe sobre él, o es imposible tomar calor de una fuente de trabajo útil completamente sin que ocurra un efecto sobre este mismo, o el proceso termodinámico irreversible con microincrementos de entropía es siempre mayor a cero». Traducción directa de la definición del autor chino, sin investigar de Wikipedia Sensei, obvio que la conozco XD. Roland copió cuidadosamente esta ley en papel, escribiendo con la letra de este mundo. A primera vista, el texto parecía como una lombriz en movimiento. Realmente no entendía cómo la gente podía aprender tantos textos complicados. Si le preguntaran cuál de todas las leyes físicas era por mucho la más aburrida y tediosa para la mayoría de gente, Roland elegiría la segunda ley de la termodinámica. Les dice a todos que el calor de este mundo siempre pasará de alto a bajo, reemplazando el entorno de desorden a orden, aumentando la entropía. Eventualmente, todo terminará en la nada y el universo se convertirá en un silencio mortal. Y este mundo se deshizo de la entropía cada vez más. Porque había magia de la nada, era mucho más impresionante que la invención teórica de una máquina de movimiento perpetuo. ¿Las fuerzas del mal? Roland se burló, y pensó que la gente de este mundo no entendía la naturaleza de este poder, era tan enorme que podía cambiar al universo entero. Por supuesto, para empezar, podía empezar a cambiar esta pequeña ciudad fronteriza. Roland tarareó una melodía, arrancó el papel que había escrito y lo arrojó a la chimenea, donde quedó reducido a cenizas, sintiendo el placer de escapar de una jaula. El viceministro miró confundido las acciones inexplicables del cuarto príncipe, pero afortunadamente para Roland el Viejo él siempre se ha comportado de esta manera. Al final, Barov decidió que el extraño capricho del príncipe pasaría sin necesidad de que se molestara en ello, y pudo ver que el príncipe se estaba divirtiendo. «El asesinato se ha completado, la bruja fue colgada al mediodía», informó Barov a Roland. «Bueno, ¿alguien lo vio?» Roland habló mientras escribía. «No importa, todos los condenados usan capuchas», respondió Barov. Para impedir que la Santa Iglesia y la Asociación de Cooperación de las Brujas llamaran a su puerta, Roland había ordenado al carcelero de la mazmorra que encontrara a una persona con una estructura similar a Ana, condenándole a muerte en la horca. Además del comandante de caballeros y el viceministro, todos los que estaban con él en la mazmorra fueron sobornados con 20 royals de oro. Esto fue un gran ingreso para ellos. Barov incluso propuso matar a todos los testigos, o nunca mantendrían su silencio para siempre, pero Roland lo rechazó. Sabía que no podía evitar que este secreto sea mantenido por mucho tiempo, pero esto no en realidad no le importaba, quería que alguien difundiera la voz, pero no ahora. De todos modos, tarde o temprano tendría fricción con la Iglesia, esos idiotas que promovían la intolerancia que causaba tal desperdicio de recursos. Por otro lado, otras brujas oirían que había una ciudad fronteriza en el reino donde podían vivir en libertad, e incluso podían recibir un trato preferencial. ¿Qué pensarían estas brujas? No importara la edad, el talento que uno poseía era lo más importante. Entonces todo está bien, dijo Roland. A continuación en el siguiente punto, para el comercio, los impuestos y los gastos necesarios de un año para la ciudad, dame un breve resumen, déjeme tener un vistazo de ellos. Además, esos talleres en la ciudad, los lugares que hacen herrería, textiles y cerámica, también tiene que incluir el número y los tamaños. Necesitaré 3 días para preparar estos registros, pero, Barov dijo mientras asentía, luego hizo una pausa y parecía que no estaba seguro de cómo continuar. ¿Qué ocurre?, preguntó Roland. Se dio cuenta de que finalmente había llegado el momento en que su habilidad estaba a punto de ser probada.
Ayer, después de todo lo que había hecho, fue interrogado por el viceministro debido a su duda en Roland. Un canalla siempre sería un canalla, pero tener un mal carácter no significaba que también estuvieran sin cerebro. Ayudar y albergar a una bruja, a los ojos del viceministro, era similar a ir en contra del mundo. Su Alteza, no entiendo. Barov hizo una pausa mientras pensaba en sus palabras. En el pasado, aunque usted hizo cosas sin sentido, sin embargo siempre fue inofensivo, pero ahora, ¿por qué correr un riesgo tan grande solo para salvar a una bruja? La ley para cazarlos fue establecida por la Iglesia, e incluso su padre, Su Majestad Wimbledon III, estuvo de acuerdo. Roland pensó por un momento y luego preguntó, ¿crees que la ciudad fronteriza es un buen lugar para vivir? Esto. Barov no entendió lo que esta pregunta tenía que ver con el problema. Después de algún tiempo dio su verdadera opinión. No es buena. Es horrible. En comparación con Valencia, la ciudad Golden Harvest o el puerto Clearwater, ¿sientes que tengo una oportunidad de ganar los derechos de sucesión al trono contra mis hermanos? Comillas. El viceministro abrió la boca pero no respondió. Casi cero. Así que solo puedo elegir pasar por otro camino, continuó Roland mientras miraba sin expresión a Barov, que daba un paso tras otro en la trampa que él depositaba, el tipo de camino que incluso impresionaría a su padre. Él no indicó el que las brujas eran malvadas, porque hacerlo tendría poco éxito. Barov había sido el viceministro de Finanzas durante 2 décadas, era considerado un político competente. Para la mayoría de los políticos, sus ganancias personales eran más importantes que la ley moral del bien y del mal. Tomando también la ruta emocional no era adecuado para él. Roland recordó las acciones del príncipe anterior, se enteró de que realmente no podía ser considerado como una persona recta y justa. Así que eligió jugar en el conflicto eterno entre la autoridad religiosa y secular, como el poder de expansión de la Santa Iglesia ya era una espina constante en el lado de Wimbledon III. La Iglesia afirmó que el mundo funcionó de acuerdo a la voluntad de Dios y que el Papa era el portavoz de Dios. Si la gente encontró que lo que se dijo no era verdad, y estaba llena de mentiras, el dominio de la Santa Iglesia sería sacudido violentamente. Con la frase, la bruja no es mala, así que quiero salvarla, sería difícil convencer al viceministro, pero reemplazado la oración con, ella no es una bruja malvada, y puedo usar esto para atacar a la Iglesia, Barov fácilmente podría ser persuadido a aceptar esta conclusión. Independientemente de cómo estuvieran los territorios de mis hermanos y hermanas, era una conclusión inevitable que todo terminaría en posesión de la Iglesia. Ya habían pisado el derecho divino de los reyes. Si solo el Papa puede ser considerado como el gobernante legítimo, entonces ¿son los actuales gobernantes de esta tierra o somos nosotros? Roland hizo una pausa justa de tiempo antes de continuar. Incluso mi padre tendrá que poner su esperanza en mí, un líder que no es suprimido por la Santa Iglesia, que tiene todos los derechos exclusivos de un rey real. Su elección sería muy clara. Cambiar el enemigo del mundo entero en solo el enemigo de la Iglesia era más fácil de aceptar para muchas personas, sin mencionar a Barov, que estaba de pie al lado de la familia real. De la misma manera, si él es consciente de las habilidades extraordinarias que tienen y pueden aprovechar la ayuda que les dio la Santa Iglesia, las órdenes de ejecución no serán más que una broma en papel. Aunque no hay posibilidad de garantizar el éxito, tampoco es imposible. ¿Crees que vale la pena el riesgo? Roland miró fijamente al viceministro mientras decía estas frases seguidas. No duda ahora, Barov. Has sido un viceministro durante 2 décadas, ¿verdad? Si puedo convertirme en Wimbledon IV, la palabra vice acabará, o incluso más, algo así como ¿ser la mano del rey es posible, Mirando a la espalda de Barov que se marchaba, Roland se sintió aliviado. Era fácil ver que él no pensaba mucho en su promesa, esto era normal, incluso Roland mismo no creía que este plan recién creado, que estaba hecho de arrogancia, podía ser realizado. Pero eso no era importante, la clave era dejar que Barov creyera que realmente pensaba de esa manera. El hijo de un noble protegido solo podía pensar en un plan simple, sin mencionar que el cuarto príncipe realmente odiaba la mentalidad de la Iglesia. En este momento, la manera de atraer a más brujas también estaba puesta. En cuanto a sus verdaderos pensamientos, aunque Barov los conociera, no sería capaz de comprenderlos. Roland llamó a la criada. Llama a la señorita Ana, dile que venga a verme. Roland felizmente pensó que el siguiente plan sería el mejor. En los jardines del castillo, en la parte trasera había una cabaña, rodeada por una valla de madera, con solo 2 agujeros para las ventanas. La casa estaba construida con ladrillos de arcilla y el suelo estaba lleno de loes, una mezcla de arena, limo y arcilla. Había también un estanque enfrente de la cabaña con una circunferencia de aproximadamente de 3,5 metros, con el estanque lleno de agua del río. Este ambiente no solo era difícil de quemar, sino también tenía una cierta plasticidad, parecía haber sido sacado de un sueño. Empacados encima del suelo había varios lingotes de hierro, estos venían del herrero y fueron colocados allí por Carter. El estanque era muy encantador. Roland se había interesado de inmediato por este lugar para crear un cobertizo, pero en cuanto al laboratorio, este lugar seguía siendo demasiado simple. Roland sacudió la cabeza, dándose cuenta de que usar algunos materiales aleatorios y hacerlos construir un laboratorio perfecto no era posible.
Si pudiera encontrar un lugar adecuado en el futuro y reuniera todos los recursos, haría que Barok comenzara a crear un taller. ¿Cómo estás? ¿Dormiste bien? Preguntó a Ana. Mirando a la desconcertada Ana que emergió, Roland sonrió. La bruja parecía como dos personas diferentes justo en este momento, pensó Roland. Después de su limpieza, sus largos cabellos de color rubio cubrían sus hombros como un chal brillante. Aunque su piel no había sido mantenida, su juventud lo compensó y el polvo ligero de las pecas que estaban en el puente de su nariz agregó una vitalidad juvenil a su cara. Su cuerpo todavía era delgado y parecía como si una fuerte brisa pudiera empujarla hacia abajo, sus mejillas tenían una tez de color rojiza, chapeada, las magulladuras y marcas en su cuello se desvanecieron mucho desde ayer. Roland sospechaba que además del fuego el poder mágico de una bruja, también servía para mejorar sus capacidades físicas. Al menos la tasa de recuperación de Ana tenía que ser mucho más rápida que a la de una persona promedio. Traductor, este texto estuvo muy cambiado por los gringos, tuve que corregirlo con el original PAF. Originalmente, ya pasaste por tantas cosas terribles, debes permitirte descansar unos días, sin embargo, nuestra necesidad en este momento es muy urgente, así que te compensaré más tarde, dijo Roland antes de decirle a la chica que se diera la vuelta en círculo. ¿Este vestido, encaja bien? Ana ahora llevaba ropa que había seleccionado cuidadosamente de una variedad de estilos, todo con el fin de satisfacer sus gustos a H.E.M. Lolicon. La ropa de protección completa que los trabajadores de hierro usaban era demasiado gruesa y no era adecuada para ella, mientras que las túnicas que muchos magos usaban en los juegos parecían ser elegantes y con clase en la vida real. Restringían la movilidad del usuario y rápidamente se carbonizaban. En cuanto a los vestidos de sirvienta, ¿hay ropa mejor que esta? Signo de cierre de exclamación. Incluso si este mundo no tenía trajes modernos de sirvientas no era un gran problema, la ropa de limpieza habitual era lo que las generaciones posteriores ocuparon de prototipo después de todo. Así que Roland tomó directamente un conjunto de ropa de Tyr y la cortó al tamaño de Ana, acortó la falda, cambió las mangas largas a las mangas cortas, hizo que el cuello redondo se doblara y luego cosió en un arco, creando así el nuevo uniforme para las brujas. Esto fue emparejado con un sombrero de la bruja, modificado para sus requisitos particulares, botas negras, listo, así como la falda por debajo de la rodilla, ordenado. En el pasado, Roland solo podía ver este tipo de disfraces en una película, pero en este momento, una estaba frente a él. Su Alteza, tú, ¿para qué me necesitas? Ana preguntó. Ana realmente no podía mantenerse al día con las ideas del gran hombre frente a ella, ella sintió que estaba perdiendo la capacidad de procesar la situación. Al ser arrastrada fuera de la mazmorra con una bolsa sobre la cabeza, creyó que pronto sería liberada de su maldita vida. Pero después de quitarse la bolsa, Ana se encontró sin ver la horca o la guillotina, sino una magnífica habitación. Entonces un grupo de sirvientes inundó la habitación, desnudándole y bañándola. De sus axilas hasta los dedos de los pies, nada quedó sin pulir. A continuación, era el vestuario. Ana no esperaba que hubiera necesitado todos estos vestidos para servir a alguien. Ella tampoco sabía que la ropa podía ser tan increíblemente cómoda, ajustada sobre su cuerpo, no sentía ni un rastro de fricción. Finalmente, un anciano de barba blanca había entrado en la habitación, y después de ordenar a todos los demás que salieran, había puesto un contrato delante de ella. En ese momento Ana se dio cuenta, el hombre que había dicho que quería contratarla en la mazmorra era en realidad este príncipe del reino. Cuando dijo que quería emplearla, no era una broma. El contrato indicaba claramente que, si trabajaba para el príncipe, se le pagaría una moneda de royal de oro por mes. Por supuesto, Ana sabía lo que significaba un royal de oro por mes, su padre, que había trabajado en la mina todo el día, había tenido su pago determinado por la cantidad de mineral que era capaz de minar. 100 royal de plata podían convertirse en un royal de oro, e incluso esto dependía de la pureza del royal de plata. Entonces, ¿era su trabajo acompañar al príncipe mientras dormía? Cuando se estaba bañando, Ana había oído a las criadas cuchichear, pero no creía que valiera este precio. Con su sangre manchada por el diablo, era una persona llena de inmundicia. Después de que ella fue expuesta, todo el mundo sabía de su identidad real, incluso si la curiosidad del príncipe era convincente en esta medida, incluso si no temía al diablo, él no tenía que pagar ninguna remuneración en absoluto. Esa noche, sin embargo, nadie vino, y ella durmió pacíficamente. Era la cama más suave en la que Ana había dormido, así que se acostó e inmediatamente se durmió. Al día siguiente, cuando abrió los ojos ya era mediodía, el almuerzo ya había sido servido en su habitación, eran pan con queso y carnes. Antes, obviamente estaba lista para morir. Incluso había decidido renunciar voluntariamente a su vida para expiar sus pecados. Esos eran sus pensamientos originales, pero al probar la carne, Ana no pudo evitarlo, las lágrimas comenzaron a correr hacia abajo. La salsa y los condimentos se mezclaban en su boca, un fuerte toque de sabor picante mezclado con un sabor dulce, chocó repentinamente con sus papilas gustativas, de repente, ella sintió que el mundo tenía buenas cosas. Ana sentía que, si ella pudiera comer esta comida todos los días, entonces incluso si los demonios atacaran su cuerpo, ella tendría más valor para resistir, ¿verdad?
Ahora de pie en este jardín que se asemejaba a un viejo templo, nada como su celda de prisión, Ana secretamente se decidió. Puesto que la otra parte la necesitaba, por lo que, si era usar ropa extraña, o incluso usar el increíble poder del diablo, ella estaba dispuesta a intentarlo. Así que repitió su pregunta, pero esta vez no dudó. Alteza, ¿para qué me necesitas? Ahora mismo, quiero que aprendas a controlar tu propia fuerza, pruébala una y otra vez hasta que puedas enviar tus llamas y recibirlas de vuelta libremente. ¿Quieres decir que el diablo? No, señorita Ana, le interrumpió Roland, este es tu poder. La bruja parpadeó con bellos y hermosos ojos azules. La mayoría de la gente en el mundo tiene la idea errónea de que los poderes de las brujas pertenecen al diablo, que son increíblemente malvados, cuando de hecho están equivocados. Roland dobló su cuerpo y encontró sus ojos con los suyos al mismo nivel, pero ya lo has deducido, ¿verdad? Roland recordó la risa de Ana en la mazmorra, una persona que se sintiera malvada se hubiera reído con tal autoburla. No he usado mi poder para lastimar a nadie más, murmuró. Excepto por el ladrón. La autodefensa no es un pecado, hiciste lo correcto. La gente te teme porque no te entiende, solo saben que con el entrenamiento las brujas pueden convertirse en fuertes luchadores, pero no saben cómo convertirse en una bruja. El poder desconocido siempre da miedo. No tienes miedo, dijo Ana. Porque sé que tu poder te pertenece, rió Roland, pero si ese saqueador tuviera una fuerza increíble, no me quedaría tan tranquilo frente a él. Bueno, vamos a empezar, dijo. Las flamas se levantaron por debajo de sus pies, pero repentinamente se desvanecieron. Ya era su 23º intento. Y falló de nuevo. En la frente de Ana brotaban constantemente gotas de sudor, pero ella solo utilizó el dorso de su mano para secarse, el sonido chirriante de las llamas calientes se elevaba lentamente hacia el cielo. No descansó, al finalizar un ejercicio siguió con el siguiente. El uniforme de la bruja fue puesto a un lado, cuidadosamente doblado. Si Ana no hubiera insistido en hacerlo, su nuevo uniforme ya habría sido reducido a cenizas. Afortunadamente, con la identidad de Roland como el cuarto príncipe, conseguir algunas ropas de repuesto no era difícil. Hizo que su sirvienta, Tyr, le entregara un cubo de túnicas, recogidas de las criadas para que Ana la usara. La 24ª práctica finalmente fue un éxito, la llama ya no se levantaba de sus pies. En su lugar, apareció en su mano. Ella movió cuidadosamente su brazo para intentar que la flama llegara a una de las yemas de su dedo, pero la llama repentinamente se sacudió 2 veces y se levantó del brazo encendiendo su manga en el fuego, incluso extendiéndose de la manga para engullir toda la túnica. Ana apagó la llama, pero su túnica ya estaba completamente carbonizada, así que se volvió hacia el cubo tomando una nueva. Siempre que ocurría esto, Roland desplazaría su mirada, por lo que sus ojos mirarían a otros lugares, incluso si a Ana no le importaba. De hecho, si no era por las demandas de Roland, ella estaría muy probablemente practicado desnuda a plena luz del día. Pero incluso si Roland podría tener una buena visión de su gran figura, no sería capaz de trabajar tranquilamente con una chica desnuda, sobre todo cuando la chica estaba cubierta de flamas, su cuerpo desprendía un tipo de encanto demasiado diferente. Roland sacudió la cabeza, dejando atrás sus pensamientos sucios. Por el momento, parecía que no era fácil captar el poder de la magia. La meta real que había fijado para Ana era que ella controlara la llama de tal manera que pudiera liberarla por su palma o sus dedos sin destruir su propia ropa. Sin embargo, también quería que las llamas tuvieran una temperatura lo suficientemente alta como para fundir los lingotes de hierro que estaban en el patio. Después de la 30ª falla, antes de que ella pudiera seguir con la siguiente, Roland la detuvo y le dijo que tomara un descanso. Ana lo miró sorprendida, pero no respondió. Roland se acercó, incluso tuvo que tirar de la mano a la chica, llevándola a la silla y forzándola a sentarse. Usted está cansada, cuando estés fatigada debes tomar un descanso. No seas demasiado impaciente, todavía tenemos mucho tiempo. Él la ayudó a quitarse el sudor de la frente y dijo, tomemos un té de la tarde o comida. Roland sabía que la nobleza del reino de Greycastle no tenía el hábito de beber té de la tarde, la productividad de este mundo era tan pobre, que para la gente era difícil tener suficiente tiempo libre para degustar una buena comida. La gente en este mundo no estaba familiarizada con 3 comidas al día, por no hablar de 4 comidas. En cuanto a los hijos nobles, por lo general se reunieron alrededor de este tiempo para divertirse en bares o casinos. El príncipe tuvo que tomar prestada la cocina por sí mismo, actuar de sirvienta, para que crearan la costumbre, para familiarizarse a ella. Ya tenía algunos bocadillos preparados, pero el té era reemplazado por cerveza de trigo, sería importante obtener un poco de té en el futuro. Así que, en los jardines de los castillos traseros, en la cabaña de madera, se llevó a cabo la primera fiesta de té de la tarde. Ana miró los platos de exquisitos bocadillos, sin creer lo que observaba. ¿Desde cuándo comer algo puede ser tan bien parecido? A pesar de que absolutamente no sabía el nombre específico de lo que comía, era de aspecto blanco puro, y la colección de brillantes frutos rojos podía hacer que la gente sintiera como su apetito creciera. Especialmente viendo los bordes del pastel decorados en un patrón delicado, todo esto la obligó a cambiar su visión del mundo una vez más. Roland observó con orgullo la expresión abrumadora de Ana, que parecía la de una chica de aldea, paleta, también asustada.
Aunque las fresas en el pastel de crema eran marinadas en azúcar y no tenían un sabor fresco, no quedó nada. Roland encontró que observar el rostro de la bruja era más satisfactorio que comer él mismo. Roland observó a Anna, que estaba colocando cuidadosamente el pastel en su boca, sus ojos azules prácticamente brillaron y su cabello meciéndose suavemente en el viento. Observando todo esto, dentro de su corazón se animó y pensó para sí mismo. No es buena la comida, eso pasa por cocinar fugazmente. Este fue un buen descanso, el desarrollo de los sentimientos también es un papel muy importante. Ver a Anna mientras ella practicaba y acompañarla para disfrutar del té de la tarde se convirtió en la vida cotidiana de Roland, sin mostrar ningún interés en los asuntos del gobierno. Varov le ayudaba a mantener todo ordenado. 3 días después, Varov entregó la información de la ciudad fronteriza que había solicitado a Roland. Este fue un momento absolutamente increíble, el anterior cuarto príncipe en realidad nunca tuvo la paciencia de ver una gran cantidad de informes complicados. De hecho, incluso ahora no lo tenía. Roland solo necesitaba leer 2 líneas de texto hasta para sentirse mareado, y le dijera directamente a Varov, usted lo leerá para mí. Pasó 1 hora escuchando el informe del viceministro, hasta que encontró un error. ¿Por qué los impuestos anuales de invierno y los ingresos comerciales de ciudad fronteriza fueron 0? Puesto que las temperaturas de invierno eran bajas, era comprensible lo de la cosecha, pero ¿cuál era el significado de 0? Tenía la gente local hábitos de hibernación. Varov tosió, señor, te olvidaste. En el invierno es el momento de los meses de los demonios, la ciudad no tiene la capacidad de proteger sus fronteras, todos los residentes deben evacuar a la fortaleza Longsong. Pero tenga seguro, que su seguridad es sin duda la primera prioridad. ¿Meses de los demonios? Roland pareció recordar haber escuchado esa frase antes. No tomó en serio lo de los fantasmas y las leyendas de las brujas malvadas, lo consideró como tonterías de este mundo incivilizado. Pero ahora parece que los monstruos no son una fantasía, puesto que las brujas sí existen. Entonces, ¿qué pasa con las otras leyendas famosas como fantasmas? Cuando obtuvo su educación como un noble, su tutor de historia había explicado en detalle sobre los meses de los demonios. Cada invierno, después de la primera caída de nieve, y el sol se tornaría de un tono sombrío. Detrás de la montaña dragón en ese momento las puertas del infierno se abrirían. El infierno corrompería a las criaturas dentro de su mal ambiente y los convertiría en siervos del diablo. Algunos animales mutarían en poderosas bestias demoníacas para atacar a los humanos. La mayoría de las brujas nacen en esta temporada y su poder sería mucho más fuerte de lo habitual. ¿Los has visto? ¿Las puertas del infierno?, preguntó Roland. Varov sacudió la cabeza una y otra vez. Su Alteza, gente común como nosotros no puede ir a ver. No podríamos escalar la montaña del dragón, incluso estando cerca serás afectado por el miasma, primero recibiendo un leve dolor de cabeza y luego en casos graves incluso perder la mente. A menos que la persona sea una bruja. Solo una bruja puede ir a ver las puertas del infierno porque han caído para ser los esbirros del diablo. Naturalmente no necesitan temer a la influencia del mal. Al mencionar esto, Varov se dio vuelta y miró hacia el jardín. ¿Los monstruos demoníacos, alguna vez has visto uno? Roland golpeó la mesa para recuperar la atención del viceministro. Bueno, no los he visto. Al igual que su Alteza, esta es la primera vez que llego a las fronteras del reino. En el centro del reino Grey Castle, solo unas pocas personas se han encontrado con demonios reales. Si necesitaba evacuar una vez al año, ¿cómo podría desarrollar este lugar? Al principio pensó que Ciudad Fronteriza era una tierra estéril, pero que todavía tenía un potencial sin explotar, pero parece ser un sueño difícil de alcanzar. La fortaleza Longsong puede resistir a las bestias demoníacas, no son invencibles y pueden ser derrotados, ¿por qué no podemos derrotarlos en Ciudad Fronteriza? La fortaleza Longsong tiene enormes muros. Además, las tropas de élite del duque Ryan están estacionadas allí. No es nada como Ciudad Fronteriza, este pequeño lugar no se puede comparar con él, Varov explicó. Desde el principio, el establecimiento de Ciudad Frontera fue para proporcionar una alerta temprana a la fortaleza. Por lo tanto, la ciudad se estableció entre North Slope y el río Redwater. Por lo tanto, su ciudad era solo carne de cañón para bloquear al enemigo. Roland hizo una mueca de desprecio. Si Roland quería desarrollar bien su territorio, tenía que construir fuertes raíces en este lugar. A pesar de que esta tierra era un páramo y podría ser fácilmente reclamado, el territorio era demasiado pequeño pero podría ser ampliado hacia el exterior, pero toda la charla fue inútil si la gente no estaba dispuesta a quedarse. Si se vieran obligados a abandonar un terreno en cualquier momento, ¿quién estaría dispuesto a comprarlo? ¿Quién querría mejorar su producción? Después de que el viceministro se marchara, Roland llamó al comandante Carter y ordenó: reúna a sus hombres, vaya y encuentre a algunos guardias locales, los cazadores y los granjeros, cualquiera que haya vivido aquí por más de 5 años y haya experimentado los meses de los demonios. Si hay alguien que puede luchar sería aún mejor. Después de que el caballero saludara y se fuera, Roland se frotó la frente, continuó observando los datos compilados por el viceministro. Las principales exportaciones de la ciudad fronteriza eran de la minería y la caza, y la mayor parte de las importaciones son alimentos.
Todo sería transportado a través de la fortaleza Longsong o directamente a través del río Redwater desde Willowtown. Las exportaciones mineras contenían todo tipo de minerales, como el hierro, cobre, azufre, cristal de roca, rubí, zafiro. Esto fue totalmente en contra del concepto de minerales asociados. Pensó en lo que Ana le había dicho, que en la mina del norte se rumoreaba que era una guarida subterránea desconocida. Hasta ahora no había un fondo probado en la mina y también se desconocía cuántos corredores tenía la mina. Los minerales exportados por la ciudad no fueron pagados con los royals de oro del reino, sino que fueron pagados con los alimentos que llegaron. Es lógico, puesto que las gemas podrían considerarse como un lujo de alto precio, que en estos últimos 5 años la ciudad fronteriza pudiese ahorrar un excedente de grano, pero al final no hubo excedente. En otras palabras, la producción anual de la minería de la ciudad fronteriza era solo suficiente para 2000 raciones anuales para las personas. Antes de que el príncipe llegara aquí, la ciudad fronteriza era gobernada por el duque, que también se hizo cargo de la fortaleza Longsong, y él había establecido este acuerdo. Desde su punto de vista, podía ahorrar comida y tenía una advertencia para los monstruos. El comercio de pieles era parte de los ingresos de la gente local. Se aventuraron en el bosque hacia el oeste, cazaron algunos pájaros y otros animales, tal vez los vendieron a la fortaleza Longsong o a los residentes de la pequeña ciudad de Willowtown. Debido a esto no había ninguna transacción en la ciudad fronteriza y por lo tanto no se podría recaudar ningún impuesto. Bueno, me parece que es un buen momento para pausarlo. Hasta el próximo vídeo. No se olviden dejar un like si les gustó, que eso es gratis y no les cuesta nada. Nos vemos. Bye bye, y lávense los dientes.